Bueno, después de haber abarcado lo que es la anatomía del hígado, vamos a pasar al otro componente de la sección de hoy, que corresponde a lo que es la vesícula y las vías biliares. Ya, y bien, para comenzar, este es el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a hablar acerca de las generalidades, vamos a hablar de la anatomía, de la vesícula biliar, del conducto cístico, del colédoco y un poco también de lo que es la topografía y para terminar con la correlación clínica. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a empezar definiendo lo que es la vía biliar. ¿Qué es la vía biliar? Pues la vía biliar se define como un sistema anatómico finamente diseñado cuya finalidad es el transporte, el almacenamiento y la liberación controlada de la bilis. Y vale mencionar que la vía biliar va a estar formada por lo que es una vía biliar intrahepática, y si hay una intrahepática, hay una extrahepática. La vía intrahepática corresponde netamente a un estudio histológico. Nosotros nos vamos a centrar en la vía biliar desde un punto de vista anatómico. Y vamos a hablar acerca de lo que es la vía biliar extrahepática, la cual a su vez se va a dividir en dos, en una vía biliar extrahepática principal, y si hay una principal, hay una accesoria. La vía biliar extrahepática principal va a estar conformada por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que luego se fusionan y forman el conducto hepático común. Y luego de la unión del hepático común con el conducto cístico resulta el origen del colédoco, que es el que va a ir a desembocar en la segunda porción del duodeno. Ahora, esa es la vía biliar extrahepática principal. Ahora, la accesoria pues simplemente está conformada por la vesícula biliar y su conducto, que es el conducto cístico. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a empezar hablando primero acerca de lo que es la vía biliar accesoria, y vamos a comenzar con la vesícula biliar, que también recibe el nombre de vesícula de la hiel o simplemente colecisto. ¿Y qué es la vesícula biliar? No es nada más que una dilatación fibromuscular de las vías biliares que tiene por finalidad actuar como un receptáculo, un reservorio de la bilis. Ahora, para estudiar a lo que es la vesícula biliar es importante ubicarla, pues esta se encuentra situada por debajo de lo que es el hígado, en una fosita, ¿ya? Que se encuentra en el hígado, que recibe el nombre de fosita o fosilla cística. Y tomando como punto de referencia la columna vertebral, la vesícula biliar se encuentra a nivel de L2, L3 y L4. Ahora, pasando a lo que son la forma y sus dimensiones, pues la vesícula biliar posee la forma de una pera, ¿ya? Y dentro de sus dimensiones vamos a destacar que tiene de 8 a 10 centímetros de largo, un ancho de 4 centímetros y una capacidad de 50 a 60 centímetros cúbicos. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a centrarnos en lo que respecta a la anatomía descriptiva, y vamos para ello mencionar cuáles son las partes que tiene la vesícula biliar. Pues posee tres partes: una que es el fondo, el cuerpo y el cuello. El fondo es la porción representa el extremo anterior redondeado y abultado de la vesícula biliar, que lo vamos a encontrar, ya, el fondo es visible a simple vista en lo que es una escotadura que se encuentra en el borde anterior o borde anteroinferior del hígado, ya. Esa escotadura recibe el nombre de escotadura cística, ¿ya? Ahora, y vale mencionar que este fondo es la única porción del tubo de la vesícula biliar que está cubierta totalmente por peritoneo. Ahora, pasando a lo que es el cuerpo, pues
es la porción más grande de la vesícula biliar, y aquí es importante rescatar lo que son sus relaciones. Hacia arriba va a estar en íntima relación con lo que es el hígado. Vean, esto sería el hígado, y aquí tengo la vesícula biliar. Vean, a este nivel encontraríamos la escotadura cística, y este corresponde al fondo, ¿ya? Bueno, y con respecto al cuerpo, vamos a considerar en él lo que son dos caras: una cara superior que está en contacto con el hígado, una cara inferior que está en relación con el duodeno y con el colon transverso. Ahora, es inconstante, ¿ya? Esto es lo que les voy a decir a continuación. Pues la vesícula biliar suele, en algunos casos, estar separada por un repliegue de peritoneo, ¿ya? Del hígado. Está separada del hígado a veces, ¿ya? Por una estructura, un repliegue de peritoneo que se conoce como el mesocolcisto, ¿no? Y hacia abajo, algunas veces, ¿ya?, encontramos un ligamento inconstante que va de la vesícula al colon transverso, y este se va a denominar inconstante nuevamente, es el ligamento cístico cólico de Brigham. Cístico cólico de Brigham. Son inconstantes, pero vale la pena mencionarlos. Ahora, lo que es el cuello, pues corresponde ya, tomando en cuenta lo que es el conducto cístico, va a ser la estructura que va a estar, la parte de la vesícula biliar que va a estar más próxima al conducto cístico, ¿ya? Y para resaltar, este posee lo que es una porción dilatada, que tendría que ser esta, ya que se denomina como peldecilla o bacinete de la vesícula. Y vale mencionar que va a estar separado por dos surcos, ¿vean? Un surco superior que lo va a separar del resto de la vesícula, y un surco inferior que lo separa del conducto cístico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, habiendo hablado acerca de lo que es la anatomía de superficie de la vesícula biliar, vamos a hablar acerca de lo que es la constitución anatómica. Y pues la vesícula biliar está formada por lo que son tres túnicas. Teniendo de afuera hacia adentro, tenemos a la serosa, a la capa muscular, o conocida también como la capa fibromuscular, y a la capa mucosa. La serosa ya les había mencionado que es una dependencia del peritoneo que va a cubrir a lo que es el fondo, ¿ya? Al fondo. Ahora, lo que es, ¿ya?, la capa muscular va a estar conformado por fibras longitudinales y fibras circulares. Circulares entre comillas, ya les voy a decir por qué, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, justamente vamos a entrar a lo que es la capa o la túnica muscular o túnica fibromuscular, que ya les había dicho que estaba conformado por lo que son fibras longitudinales y fibras circulares, pero en realidad simplemente existen fibras longitudinales. Ahora, ¿de dónde es que surgen las fibras circulares? Simplemente las fibras longitudinales cerca, en la proximidad de lo que es el conducto cístico, por así decirlo, se doblan en su eje, ¿ya? Y me van a dar origen a lo que es las fibras circulares que mencionan algunos autores, ¿ya? Entonces, hay fibras circulares entre comillas. Y ahora, estas fibras que les acabo de mencionar, que en realidad no son nada más que la torsión de las fibras longitudinales, en el punto en que el cuello de la vesícula se continúa con el conducto cístico, ¿ya?, forman o se aglomeran, ¿ya?, o se juntan, por así decirlo, y van a formar un esfínter, ¿ya?, un esfínter fisiológico que se denomina como esfínter de Lütgens, ¿ya? El esfínter de Lütgens,
que se encuentra en el límite de lo que es la vesícula y el conducto cístico. ¿Ya? Eso es lo relevante de lo que es la capa muscular. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar acerca de lo que es hablar de la túnica mucosa. Pues esta, como ustedes pueden ver, se encuentra tabicada, ¿ya? Y también vamos a encontrar unas glándulas, ¿ya?, que reciben el nombre de las glándulas de Luschka, que se encargan de lo que es la producción de colesterina. Ya les digo que es la colesterina. También vamos a presentar lo que son pseudovellosidades y finalmente saben que la vesícula biliar tiene un epitelio cilíndrico simple con funciones absortivas, porque no se olviden que la función de la vesícula biliar es concentrar lo que es la bilis, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, eso es hablar acerca de la vesícula biliar. No hay mayor detalle que hablar acerca de esta estructura. Ahora vamos a pasar al segundo componente de lo que es de la vía biliar accesoria, ¿no?, que es el conducto cístico, que se define como un conducto fibromuscular, que es una continuación del bacinete o de la pelvis, del cuello de la vesícula, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es el trayecto y las dimensiones del conducto cístico, que se va a dirigir desde el bacinete o pelvis de la vesícula hasta lo que es el conducto hepático, este nivel, ¿no? Desde la pelvis hasta el conducto hepático. Y este tiene un trayecto hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Y vean que tiene un trayecto bastante irregular, ¿ya? Con respecto a sus dimensiones, este mide de 35 a 45 milímetros de largo, de 3 a 4 milímetros de diámetro. En su terminación, vean, es mucho más dilatado, mientras que en su origen, a nivel del esfínter de Lütgens, mide 2.5 milímetros. Siguiente, por favor. Ahora, de las relaciones del conducto cístico es importante mencionar a lo que es que el conducto cístico se encuentra siempre por delante de la vena porta, que han acabado de escuchar la ponencia, ¿no? Y aquí es importante, dentro de lo que respecta a las relaciones hablar acerca de la topografía, ¿no?, ya que el conducto cístico va a formar parte de los límites de estos dos triángulos, uno que es el triángulo de Boudet, o conocido también como el triángulo hepatocístico, y el otro que es el triángulo de Jean-Calot o biliocístico. ¿Cómo están delimitados? Primero, el triángulo de Boudet está delimitado hacia arriba por el borde anterior o borde anteroinferior del hígado. Hacia abajo va a estar el conducto cístico y el límite medial está dado por el conducto hepático común. Y el contenido, la arteria cística, que tiene su importancia quirúrgica en lo que son los procedimientos de la vesícula, ya que debemos ubicar esta arteria, que es la que proporciona la irrigación a la vesícula, y ligarla, ¿no?, en lo que son los procedimientos quirúrgicos. Pero no solo ese es el contenido del triángulo de Boudet, ¿ya? Recordemos que la arteria cística nace de la rama derecha de la hepática propia, ¿no? Y también forma parte del contenido de la rama derecha de la hepática propia, y también lo que son, si hay vasos siempre vamos a tener nervios, y esos ramos nervios van a provenir de lo que es el plexo hepático, ¿ya? Entonces eso es hablar acerca del triángulo de Boudet, más que todo importancia el contenido, ¿ya? Ahora, el otro triángulo es el triángulo de Jean-Calot o triángulo biliocístico. En realidad, solo aquí cambia el límite superior. En el triángulo de Boudet era el borde anterior o anteroinferior del hígado. En el triángulo de Calot, el límite o borde superior simplemente va a ser esta estructura, que era la arteria cística.
¿ya? Y su límite inferior igual el conducto cístico, y el límite medial va a estar dado por el conducto hepático común. Y el contenido es un linfonodo que se conoce como el nombre de ganglio de Mascagni, o ganglio de Lund, o ganglio de Broca, o ganglio de Calvo. Esas son las denominaciones que recibe esta estructura ganglionar, contenida nuevamente en lo que es el triángulo de Calvo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la conformación interna del conducto cístico. Pues este va a tener las mismas capas que la vesícula, pero ¿ya? Va a haber ausencia de las fibras circulares, según Testi, ¿no? Y lo que nos interesa hablar acerca de lo que es la configuración interna es la capa mucosa, ya que vean a lo largo del conducto cístico encontramos unos repliegues mucosos, ¿ya? Unos repliegues mucosos que se encuentran solo en el tercio superior del conducto cístico, que se denominan como válvulas de Heister o válvulas en espiral. En realidad de válvulas no tienen nada, ¿no? Son pseudoválvulas de Heister o en espiral. Ahora, les había dicho que estas solo se encuentran en el tercio superior del conducto cístico, ¿ya? Y en conjunto, todas las válvulas de Heister, ¿ya? Van a formar una estructura que se conoce como tornillo de Arquímedes, ¿ya? Entonces, esta estructura, el tornillo de Arquímedes, que está conformado por la totalidad de las válvulas de Heister, ¿no? Tornillo de Arquímedes. Ahora, no solamente vamos a encontrar estas dos estructuras, ¿ya? En el punto en el que el conducto cístico se une al conducto hepático común para constituir ¿qué conducto? El conducto colérico. A este nivel, ¿ya? Vamos a encontrar otro repliegue mucoso, ¿ya? Que se denomina como la válvula terminal de Puech. Válvula terminal de Puech, que se encuentra en el punto en que el conducto cístico se une o desemboca en el hepático común. Entonces no se olviden, ¿no? Estos detalles de lo que es la capa mucosa. Las válvulas de Heister en conjunto conforman el tornillo de Arquímedes, y en el punto en que se une el conducto cístico al hepático común vamos a tener a la válvula terminal de Puech. ¿Ya? Eso es hablar acerca de la conformación interna del conducto cístico, que es el segundo componente de la vía biliar extrahepática accesoria. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, entonces eso es hablar acerca de lo que es la vía biliar accesoria. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la vía biliar principal. ¿Cómo está conformada? Ya les había dicho, por los conductos hepáticos, tanto derecho e izquierdo, por el conducto hepático común y por el colédono. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a hablar acerca de lo que es el colédono, y con respecto de las generalidades, pues este tiene una longitud aproximadamente de 4 a 8 centímetros y se divide en lo que son 4 porciones. ¿Ya? Esto va en relación a lo que son las estructuras que se encuentran cercanas a él. Pues va a tener una región supraduodenal que me va a indicar que se va a situar por encima del duodeno. Una retroduodenal que está punteada justo aquí, que es la porción retroduodenal que está por detrás del duodeno, valga la redundancia, ¿no? Y luego, tomando como punto de referencia lo que es el páncreas, va a estar en una porción, la porción superior es retropancreática, pero luego se va a penetrar en lo que es el páncreas y va a denominarse porción intrapancreática, pero no se extrañen que simplemente puedan encontrar o como retropancreática o simplemente como intrapancreática.
Y finalmente, la cuarta porción, que es la que se encuentra en íntima relación con el duodeno, de hecho, mejora, es la porción intraduodenal, o denominada también como la porción intramural. ¿Ya? Esas son las 4 porciones que posee el conducto colédoco. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, como ya les ha mencionado Adrián, el conducto colédoco, ¿no?, se encontraba siempre formando parte de lo que es la tríada porta, que está formado por el colédoco, por la vena porta y por la arteria hepática propia. Y todo este conjunto, esta tríada porta, están envueltas por el ligamento hepatoduodenal, que corresponde a lo que es el aumento menor, ¿no? Eso. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, habiéndoles mencionado lo que son los componentes de la vía biliar, nuevamente los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que se reúnen y forman el conducto hepático común, que sigue el trayecto y va a recibir al conducto cístico, para luego pasar a formar lo que es el conducto colédoco, ¿no?, que constituyen la vía biliar principal. Ahora, la vía biliar principal va a drenar en la segunda porción del duodeno, donde en la carúncula o papila duodenal mayor de Santorini, ¿no? Pero no lo va a hacer solo, ¿ya? El conducto colédoco no desemboca solo, sino que se une con la vía pancreática a través del conducto de Wilson, ¿no? Y en conjunto van a desembocar en lo que es la carúncula o papila duodenal mayor o de Santorini. Ahora, en el punto en que el conducto colédoco y el Santorini pancreático principal se unen, forman una dilatación, que es la ampolla de Vater. La ampolla de Vater, vean, unión del colédoco con el pancreático principal. Ahora, rodeando a lo que es esta ampolla de Vater, vamos a tener un esfínter, ¿ya? El esfínter de la ampolla de Vater. Y el colédoco también posee lo que es su propio esfínter, que es el esfínter de Oddi o esfínter del colédoco. Este vendría a ser el esfínter de la ampolla de Vater, este es el esfínter de Oddi, ¿no?, que hay mucha confusión, ya que nos dicen, ¿no?, el esfínter de Oddi está la ampolla de Vater. No es el todo así. Simplemente el esfínter de Oddi corresponde al colédoco, ¿ya? Y esto tiene su importancia, ya que vean, si ustedes siguen el trayecto, ¿no?, la bilis se produce en el hígado, por gravedad tendría que caer aquí. Pero hemos dicho que la vesícula biliar actuaba como un receptáculo, un reservorio, ¿no?, de lo que es la bilis. Pero ¿cómo es que llega aquí a la vesícula biliar si la trayectoria o la gravedad haría que directo llegue a lo que es el duodeno? Ahí es donde radica la importancia de estos esfínteres. O sea que cuando estos esfínteres se contraen, la bilis no puede pasar al intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Por vía retrógrada asciende por el colédoco, pasa al cístico y llega a la vesícula biliar. Ya, entonces vean cómo es, ¿no?, la importancia de mencionar acerca de estas estructuras musculares, ¿no?, que tienen su importancia, ¿no?, ya que una bilis que llegue directamente de lo que es el hígado al intestino delgado no es tan obvio, ¿no? Por eso es que tenemos estos esfínteres que van a hacer que por vía retrógrada la bilis llegue a la
vesícula biliar donde se va a concentrar, donde se va a hacer más fuerte, más potente, ¿ya? Eso, entonces, no se olviden la importancia de estos esfínteres, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya. Bien, eso es hablar acerca de la anatomía de lo que son las vías biliares, tanto accesoria y principal. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la irrigación y lo vamos a hacer súper rápido, ¿ya? Estas tres arterias se encargan de irrigar tanto a la vesícula biliar como a las vías biliares. ¿Cuáles son? Arteria cística, la hepática propia y la pancreatoduodenal postero superior. Que irriga la arteria cística, que irrigar la vesícula biliar y al conducto cístico. Vean todo esto, ¿no? Y no se olviden que nace de la rama derecha de la hepática propia, la arteria cística, y va a irrigar estas dos estructuras. Ahora, la hepática propia, ¿ya? Que viene a ser esta de acá, ¿ya? Va a irrigar al hepático común y también a una parte del cólero. Y luego tenemos a la arteria pancreatoduodenal, ¿ya? Que va a irrigar también parte de lo que es el hepático común y también la porción inferior del cólero. Como nos vamos a hacer más lío, esa es la irrigación de la vesícula biliar y de las vías biliares, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de lo que es el drenaje venoso. Y aquí es más fácil aún. ¿Por qué? Porque las venas siempre, casi siempre van a ser satélites a las arterias. Si hay una vena cística, arteria cística, va a haber una vena cística que va a ir a drenar en lo que es la arteria hepática derecha, y el resto de lo que son las venas de la vía biliar van a ir a desembocar en el plexo venoso supraduodenal, que finalmente este plexo venoso supraduodenal va a ir a drenar ya sea en la porta o en alguna de sus ramas, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la inervación. Va a tener una inervación simpática y una inervación parasimpática. La simpática va a estar dada por esta estructura que es el plexo celíaco a través del plexo hepático. Para que sea más comprensible, ¿ya? El plexo celíaco va a poseer ganglios, ¿ya? Va a poseer ganglios. Vamos a tener a los ganglios semilunares, a los mesentéricos y a los aórtico-renales. Y si tomamos como punto de partida estos ganglios, pues a estos ganglios van a ligar fibras nerviosas que van a constituir las aferencias. Y de estos ganglios van a salir fibras nerviosas que van a constituir las eferencias. Y una de esas eferencias va a ser el plexo hepático, que va a estar encargado de dar la inervación simpática a la vesícula biliar y a la vía biliar. Vean, los plexos en realidad siguen el trayecto de cada arteria, ¿ya? Si es satélite de la arteria esplénica, por ejemplo, va a ser plexo esplénico. Si es de la coronaria estomática, plexo coronario estomático. Y si sigue el trayecto de la arteria hepática, va a ser el plexo hepático, ¿ya? Es así de sencillo hablar acerca de la inervación simpática, ¿no? Que está a cargo del plexo celíaco a través del plexo hepático. Y estas vienen a ser sus principales funciones, la de relajación y la de inhibición de la producción de la vesícula biliar. Mientras que la parasimpática simplemente está dada por lo que son los troncos vagones y se va a encargar de estimular la contracción de lo que es la vesícula biliar y la vía biliares y estimular la producción de bilis, ¿no? Eso es inervación. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí no nos va a dar el tiempo, pero me hubiese encantado explicarles acerca de este reparo anatómico que es el plexo celíaco, que en realidad es más fácil de lo que se ve, ¿ya?
pero bueno, por cuestiones del tiempo no vean. Aquí está, ¿no? Aquí están los ganglios que les hablaba, aquí están llegando sus aferencias y de aquí están saliendo las eferencias. En esta, como se ve en esta imagen, que simplemente siguen el trayecto de las arterias y forman. En realidad, las eferencias están formadas por otros plexos, ¿no? Como ya les mencioné, que reciben el nombre de acuerdo a la arteria a la que sean satélite. Siguiente, por favor. Ahora, eso es hablar acerca, así, de manera breve, de lo que es la anatomía de la vesícula biliar y de las vías biliares. Ahora vamos a hablar acerca de este último apartado, pero no menos importante, que es la correlación clínica de la vesícula biliar y de las vías biliares. Vamos a mencionar a la colecistitis, colangitis, colelitiasis, coledocolitiasis y colestasis. ¿Qué es? La colecistitis no es más que la inflamación de la vesícula biliar, que esa puede tener, no siempre se puede deber a lo que son, lo que nosotros mayormente asociamos a lo que son los cálculos biliares, ¿no? Que su nombre correcto es litos, ¿no? No. Puede ocurrir una colecistitis en presencia de cálculos o de litos o en ausencia de litos. Entonces, si hay presencia de litos, va a ser una colecistitis litiásica. Y si hay colecistitis pero sin presencia de litos, va a ser una colecistitis alitiásica. ¿Ya? Eso. Ahora, no se olviden simplemente la inflamación de lo que es la vesícula biliar. ¿Ya? Y bueno, como un detalle es que en la colecistitis la vesícula es dolorosa y podemos comprobarlo mediante lo que es la maniobra de Murphy. Luego pasemos al otro tema, que es la colangitis. ¿Qué es la colangitis? Inflamación de la vía biliar. La colecistitis era de la vesícula, la colangitis es de la vía biliar, que igual puede deberse a procesos litiásicos o alitiásicos, ¿no? Y una representación clínica de lo que es la colangitis es esta, que es la triada de Charcot, que se caracteriza por fiebre, ictericia y dolor abdominal en hipocondrio izquierdo o derecho. Derecho, ¿no? Ahora, eso es ya colangitis, así para que tengan una base. Ahora, la colelitiasis es la presencia de litos en la vesícula biliar. Simplemente es eso, ¿ya? Que puede deberse a factores genéticos, a hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que queremos es ir al punto, que es la colelitiasis, presencia de litos en la vesícula. Por otro lado, la coledocolitiasis, igual, presencia de litos, pero ya en lo que es la vía biliar, que es el coledo. ¿Ya? Ahora, la otra correlación clínica es la colestasis. ¿Qué es la colestasis? Es la disminución o ausencia del flujo biliar, o sea que no llega bilis ya a lo que es el intestino. ¿Y a qué se debe? Puede deberse igual a lo que son los litos, y también pueden deberse a no solo presencia de litos, sino también a presencia de tumores, ¿ya? Tumores que pueden afectar a la vía biliar y obstruir y producir lo que es la colestasis. Pero no solo estos dos, tanto lo que son los litos y los tumores, sino también que puede provocar colestasis lo que es la cirrosis, porque no nos olvidemos que la cirrosis, ¿qué es? La fibrosis del tejido hepático. Y si el tejido hepático se fibrosa, ¿cree que va a funcionar normalmente? No. Entonces, si el tejido hepático no cumple su función, no va a producir bilis. Entonces, si no hay bilis, no va a haber flujo biliar. Y vamos a entrar en patología que es la colestasis. Entonces, espero que haya quedado claro estos conceptos, ¿no? De colecistitis, colangitis, colelitiasis, coledocolitiasis y colestasis. ¿Ya? Siguiente, por favor.
Les había mencionado que la vesícula biliar en la colecistitis era dolorosa. ¿Sí, no ve? Se ha dicho, la colecistitis es dolorosa, pero no solo puede deberse lo que es bueno, en la colecistitis la vesícula normalmente es dolorosa, ya cuando realizamos la maniobra de Murphy. Pero, por ejemplo, en el cáncer del páncreas, en presencia de lo que ya les había dicho de los tumores, ya, pues la vesícula biliar se va a hacer visible en la pared abdominal, se va a hacer palpable. Ya vean, esta evidencia de acá es la vesícula biliar. Y a eso se lo conoce como el signo de Courvoisier-Terrier. ¿Ya? Courvoisier-Terrier que se puede presentar en lo que ya les digo, un tumor de la vía biliar y también de lo que es un tumor o cáncer pancreático. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar acerca de la última correlación que corresponde a lo que es las fístulas. ¿Qué es una fístula? Una fístula es una comunicación anómala. Y aquí podemos presentarnos en dos casos. Ya les había dicho, ¿no? Que a este nivel en el cuerpo la vesícula estaba en íntima relación tanto con el hígado y con quién, con el colon transverso, ¿no? Y ya les había dicho que estas relaciones son muy íntimas, están muy cerca, ¿ya? También se relaciona, mencionarles que se relaciona también con lo que es el duodeno, ¿ya? Y esta relación es tan íntima, ¿ya? Tan cercana, que en procesos inflamatorios como lo que es la colecistitis pueden adherirse a estas estructuras, tanto a lo que es el duodeno y también a lo que es el colon, ¿no? Y producir lo que son las fístulas. Si se comunica vesícula biliar con duodeno, va a ser una fístula cisto-duodenal. Y si es con el colon transverso, una fístula cisto-colon. Ahora aquí quiero mencionarles entonces aquí por parte del video. En lo que es el síndrome de Bouveret. ¿Qué es el síndrome de Bouveret? Es simplemente el paso de un cálculo a través de esta fístula cisto-duodenal. Vean, aquí está el cálculo. ¿Se ven? ¿Ven? Ese es el signo de Bouveret. ¿Y cuál es la síndrome, perdón, no sé. ¿Cuál es la complicación? Que puede llegar a obstruir lo que es el tránsito intestinal, provocar una oclusión intestinal o una oclusión gástrica. ¿Ya? Entonces no se olviden eso acerca del síndrome de Bouveret. Luego tenemos este otro, que es el síndrome de Medici 5B. Igual se presenta en lo que son los procesos inflamatorios, la colecistitis litiásica, pero en este caso la obstrucción no va a ser en lo que es a nivel del duodeno, sino que va a ser a nivel de la porción distal del ilium, cerca de lo que es la válvula de Bowing o válvula o barrera de los boticarios. Válvula intestinal, válvula de Bowing, barrera de los boticarios, válvula de Barolio, válvula de Winslow, válvula de Tulpius, válvula de Albinus, más de 10 nombres que recibe esta estructura, que seguro cuando vean el intestino grueso van a hablar con más detalle. Creo que ya me. Entonces ese es el síndrome de Medici, ¿ya? Son oclusiones intestinales a causa de litiasis. No se olviden, el síndrome de Bouveret va a ser oclusión intestinal a causa de litiasis a nivel del duodeno, mientras que el síndrome de Medici 5B va a ser una oclusión intestinal a causa de una litiasis a nivel del ilium distal. ¿Ya? Y bueno, eso ha sido acerca de
la anatomía y un poco de la correlación clínica de la vesícula y las vías biliares. Y con esto, bueno, estamos dando por concluida la sesión de hoy.